una buena frase. O sea, hay que identificar qué es lo que no se entiende, porque si no, es imposible abordar el problema, digamos. O sea, uno no puede, como decirlo, ver desde cero nuevamente todo para ver. O sea, me va a decir, no sé, no entiendo cómo calcular tal cosa, no entiendo tal definición. Bueno, sí, es fundamental, digamos, que miren la teoría para detectar cuál es el problema. Punto de parte lo dio hace bastante, Mariano, no lo dio hoy, pero hace unas cuantas clases. Pero después vimos, digamos, la práctica 2 es toda una práctica de conceptos básicos, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, y lo que hemos estado haciendo son los ejercicios y tratando de avanzar con eso. Pero es fundamental, digamos, que miren la teoría y que intenten hacer los ejercicios para ver cuáles son los problemas, digamos. O sea, no me sale el ejercicio porque no sé, porque bien, tendría que haber un motivo. Eso. No se entiende el enunciado, y si no se entiende el enunciado, bueno, hay que ver por qué, o entiendo el enunciado, pero no sé cómo hacerlo. Digo, en general, para resolver los problemas necesitamos detectarlo, pero tiene que ser específico de su parte, de yo no entiendo tal cosa, que digamos es la única forma de que nos demos cuenta. Y lo que eventualmente pueden hacer es preguntar algo en el foro, decir yo hice este ejercicio hasta acá y pero no estoy seguro, o no entendí bien tal definición, que también están los chicos y a veces eh, por ahí con alguna foto o algo ahí también pueden contestarle ese tipo de cosas. Acá está Valentina preguntando, comentando que no le había salido el 16B, y yo estaba pensando que lo podría hacer por reducción al absurdo, Sí, que es la mejor manera, me parece, porque sí. una de las condiciones es siempre verdadera y la segunda condición se te contradice con la hipótesis. Sí, Así que podrías la clase pensarlo así. pasada nos habían planteado que lo tratemos de resolver por absurdo, y eso hice, y logré plantear bastantes cosas, pero siempre llega un punto en el que no sé dónde, tipo, cómo seguir, porque me pasó lo mismo con el 16C, tipo, llegué a un punto y digo, bueno, hasta acá creo que llegué a la conclusión, pero tal vez no llegué a la conclusión, como que me falta algo. Entonces, X es igual a 2. El enunciado es este. Entonces, vos lo planteaste por el absurdo. Sí, yo escribí que sí. X, porque ahí lo dije. Si X, se me fue la palabra. Sí, ¡Oh! X está contenido en el vacío. Está contenido de vacío, entonces X es ¿Cómo? de vacío. Tipo, Y pero no. entonces por eso, porque planteaste mal el absurdo, por eso no te sale. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo es el planteo de una reducción al absurdo? Vos tenés, agarrás Sí, la proposición inicial y haces sí, que sí. Y entonces, ¿por qué sí? Hay que poner un sea, i entonces. sea la negás. Claro, pero con un i, Ah, no con un entonces. puede ser, bueno. O sea, es la reducción al absurdo, acuérdense que es como negar este condicional. Entonces, si niego esto, me queda X está contenido en el vacío y X es distinto de vacío. ¿Sí? Y a partir de acá tienen que trabajar ustedes para tratar de llegar a una contradicción. Claro, ¿qué se les ocurre decir con esa parte que dice X es distinto de vacío? O sea, ¿cuál es la Yo, definición de igualdad de conjuntos? Es la doble inclusión. Tiene que estar X incluido en el vacío y al mismo tiempo el vacío incluido en X. Y si negamos eso, ¿qué pasa? Queda o X no está incluido en el vacío o
el vacío no está incluido en X. ¿Alguna de las dos es falsa? ¿Se entiende? Esto, ¿qué quiere decir que X sea distinto de vacío? ¿No? X es distinto de vacío si solo si, bueno, negar, como decía Alexis, la igualdad de conjunto, es decir, X no está contenido en el vacío o vacío no está contenido en X. La segunda de esas, ¿qué les dice a ustedes? Si se ponen a pensar el valor de verdad de la segunda. ¿El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto? Sí, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, pero... Entonces, ¿Esto qué pasa? Claro. ¿Y qué pasa con toda esta proposición? Es verdadera. Y si toda esta proposición es verdadera y esto es falso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La otra proposición tiene que ser verdadera. Entonces esto tiene que ser verdadero. Entonces vacío tiene que estar contenido en X. Puse al revés, ¿no? Perdón. sí, estaba pensando eso. Te iba a decir justo. No entendía. Esta tiene que ser verdadera. Esa tiene que ser verdadera. Ahí está. ¿Cuál era la que...? Fíjate que no está incluido. Acá, Ahí está. Era fácil. No entendía, tenía dos proposiciones, Sí. entonces X, perdón, ahora sí, no entendía, yo estaba mirando el pizarrón pensando en una cosa y había copiado otra. X no está contenido en el vacío. Ahora, ¿qué tienen acá? X no está contenido en el vacío. ¿Qué tienen acá? Una contradicción. Bueno, y si tiene una contradicción, entonces, contradicción. ¿Cuál fue la suposición que hicimos? ¿Qué supusimos para hacer el ejercicio? Dijimos que X estaba contenido en el vacío. No supusimos eso. Eso era la hipótesis. ¿Cuál es la suposición? Que X era distinto de vacío, ¿sí? Dijimos, mantengo mi hipótesis y suponemos que esto no se cumple. Esa es la idea de hacerlo por el absurdo. Entonces estamos suponiendo que X es distinto de vacío. Entonces la contradicción, voy a escribirlo acá arriba porque desastre hice con el pizarrón, tiene que suponer X distinto de vacío. Y entonces X tiene que ser igual a vacío. ¿Sí? Pero es fundamental, primero, que planteen, o sea, fundamental que puedan plantear esto, ¿sí? Si lo van a hacer por el absurdo. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, lo podrían haber hecho por el método directo también. ¿Sí? Porque acuérdense que la igualdad de conjuntos vale si solo sí vale la doble contención. Y si una es contención ya la sabemos, que recién por ahí, no me acuerdo que Natalia dijo, que una de las contenciones ya vale y la otra me la están dando acá, enseguida sale la igualdad. ¿Sí? O sea, no es la única forma de hacerlo. Tampoco, yo les hice una propuesta, no quiere decir que si no les sale tienen que seguir esa propuesta necesariamente. Prueben, digamos, no se queden ahí esperando a la iluminación, o más sabiendo, si tienen 3 métodos de demostración distintos y el ejercicio no dice por cuál hacerlo, no se limiten a probar con un método, ¿sí? Y si van a hacer un planteo por el absurdo y no están seguros, miren la teoría, o miren los ejercicios que planteamos nosotros, porque si no, o sea, no les va a salir. ¿Sí? Y fíjense una cosa más, todo el razonamiento lo hicimos solamente usando acá la definición de igualdad de conjuntos, y después fue lógica.
solo con lógica hicimos la prueba. Entonces, tienen que tener todas esas cosas, ¿sí? Y el entendimiento de la parte de lógica, bien, porque si no, no les va a salir. O sea, en general, digo, para todos los ejercicios, las pruebas de conjuntos van a ser con herramientas de la lógica, así que eso lo tienen que tener claro para que salga, ¿sí? Quieren, después prueben de hacerlo por otro método. El absurdo sale, ¿sí? Intentar plantearlo bien, y una vez que tiene uno esto, tiene que empezar a trabajar, bueno, acá, con este argumento sale, ¿sí? Hola, profe. Sí, Estoy con problemas de conectividad y recién me pude conectar y tengo como un internet bastante inestable. Ahora me conecté por el teléfono, pero también anda más o menos. No sé qué me perdí. no mucho, estábamos hablando del 16B. Yo les había propuesto hacerlo por el absurdo. No sé si salió. Salió. ¿Alguien lo hizo por otro método? Claro, por ahí alguno lo hizo distinto, también puede estar bien, digamos. Como dije, Claro. hacer por método directo. Si lo hicieron por otro método y lo quieren compartir, no le salió ninguno. No se ve, no se ve, no usa. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, que era lo que les decía. Nosotros vamos al ritmo necesario para que lleguen bien al parcialito, digamos. No, o sea, si hoy no arrancamos sí o sí con la práctica que viene, no van a llegar, porque nos quedan la clase de hoy, la del lunes y la del miércoles para completar toda la práctica 3. ¿Sí? Así que van a tener que trabajar bastante. Les digo más, en general los ejercicios de conjunto suelen ser más difíciles que esto, así que métanle porque si no van a quedar en pampa y la vía. Ahora vienen los más difíciles. Claro, o sea, todavía no empezamos, esto es lo básico, los ejercicios suelen ser más difíciles. Entonces, para Celeste, creo que fue, que preguntó cómo era el argumento, lo hicimos por el absurdo, entonces. Para plantear el absurdo es como negar esta proposición, es decir, mantengo mi consecuente y niego el consecuente. Esto es lo que yo estoy suponiendo, ¿sí? Y es lo que me va a llevar a una contradicción. Entonces, que X sea distinto de vacío es por la definición de igualdad de conjuntos, ¿no? Uno tiene que negar la definición de igualdad de conjuntos, digamos, o la equivalencia. Es decir, si X es igual al vacío, si solo si vale la doble contención, X es distinto de vacío si solo si alguna de las dos contenciones no se cumple, es decir, o bien X no está contenido en el vacío, o bien vacío no está contenido en ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre el vacío está contenido en X. Por lo tanto, la proposición vacío no está contenido en X es falsa. Y si todo entonces alguno de los dos disyuntos tiene que ser verdadero. Es falso, no hay otra opción que este sea verdadero. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen en los razonamientos lógicos, creo que en modus tollens, modus tollendo ponens, algo así. Alguno de ellos. ¿No? Si uno tiene una disyunción en la cual es uno verdadera, en la cual uno de los elementos disyuntos es falso, entonces la otra proposición que queda tiene que ser verdadera. De forma que esta proposición es verdadera, y el X negativo, y otro lado que X sí está contenido en el vacío, bueno, con contradicción. Son dos posiciones que se contradicen. Y en contradicción, la posición que habíamos supuesto, que X era distinto de vacío. Y entonces, bueno, si la supuesta no se puede cumplir, es porque X tiene que ser igual. Y ahí probamos por el absurdo. Como les decía, lo pueden probar por otro medio. ¿Sí? Lo
pueden hacer por otros métodos. Bien, y el ejercicio 16, el ejercicio, me parece que en el 16A, Sí. ¿sí?, les servía para poder probar el ejercicio. Vemos eventualmente dónde te trabajas. Primero, ¿por qué vos, Valentina, que intentaste hacerlo? ¿Qué método usaste para intentar? El método directo. Método directo, me parece bien. ¿No? El argumento dice, me parece, si C está contenido en A, C está contenido en B, entonces C tiene que estar contenido en la intersección. ¿No? Ujú. Bien. Entonces, pregunta importante, ¿qué es lo que uno quiere probar? Está contenido en A intersección B. Perfecto. Entonces quiero probar C está contenido en A intersección B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que C esté contenido o incluido en A intersección B? Que sí, que para todo X, si X está en A intersección B, entonces X está en C, tipo De pertenece. vuelta. O sea, vos decís que si X pertenece a A intersección B, entonces X pertenece a C. No lo sé, Pero Rick. me pierdo mucho en estas cosas. Vamos a leerlo. Este enunciado dice, para todo X, si X es un elemento de A intersección B, la forma fácil de esto es leerlo con tus propias palabras. Si X es un elemento de la intersección B, entonces X es un elemento de C. ¿Sí? O sea, todo elemento de la intersección B es un elemento de C. ¿Eso quiere decir que C está contenido en la intersección B? Si dan dudas, todavía siempre te podés hacer un dibujito, digamos. Fíjate. Si esto es A intersección B, ¿sí? Y tengo todos los elementos, ¿no? Si todo elemento de la intersección B tiene que estar en C, C tiene que ser más grande o más chico en este caso. Digo, si todo elemento de la intersección B tiene que estar en C, ¿puedo poner un C acá adentro? No entendí. O sea, si yo pongo un C acá adentro, ¿no? Que esté contenido en la intersección B, ¿todos los elementos de la intersección B están en C? O sea, con el dibujito nomás. Ahí sí. ¿Sí? O sea, este elemento está en C, Ah, no, perdón. este está en C. No. Y entonces esto no va. ¿Sí? O sea, pensarlo así, todos los elementos de este tienen que estar acá, entonces este tipo tiene que ser necesariamente más grande, ¿sí? Claro, tiene que ser sí o sí más grande para poder contener a todos, pero entonces está mal esto escrito así, porque justamente C tiene que ser más chiquito que la intersección B. Entonces, seguro no te salió porque planteaste la definición al revés. Seguro no te salió porque no te salió porque planteaste la definición al revés. La definición de contención, según eso, es así. Todo elemento de C tiene que ser un elemento de la intersección B. ¿Sí? Todo elemento de C tiene que ser un elemento de la intersección B. Por eso es más chiquito el conjunto. ¿Sí? Como una bolsa. Obviamente C tiene que ser algo más chiquito para poder estar adentro de la intersección B.
Y entonces, bueno, cualquier cosa que esté en C va a tener que estar en la intersección de E, pero al revés no, ¿sí? Miren, estas cosas se corrigen mirando la definición, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir mirando la definición? Voy al libro, me fijo cuál es la definición de que un conjunto A esté contenido en B, me va a decir sí, solo sí, para todo X, X está en A, implica X está en B, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para usarlo acá? Cambio el nombre de A por C y cambio el nombre de B por A intersección B. Y entonces los cambio acá y me queda la definición puesta. Y esa es la forma de aprender la definición, a usarla, ¿sí? O sea, por simetría, en general, uno da las definiciones para dos conjuntos A y B cualquiera, y después ustedes tienen que hacer la aplicación de la definición en el contexto adecuado, ¿sí? Pero eso requiere, como ya les he dicho otras oportunidades, de que tengan el libro al lado y miren. O sea, la única forma de sortear la confusión es mirar el libro y comparar. Comparo definición y me fijo de que sean acordes. ¿Sí? Porque si no, o sea, es lo que yo siempre les digo. Es fundamental que el enunciado del ejercicio esté bien, porque si no se van a trabar en arranqué mal el ejercicio y todo lo demás no lo van a poder hacer nunca. Porque si yo ya arranco mal, entonces ya todo lo demás que está en el ejercicio no me sirve. ¿Sí? O capaz, mirá, de hecho, es más, te voy a decir, si hubiera sido consistente con esta anotación, capaz que te hubiera salido la prueba con todas las definiciones al revés. Porque si exportabas la misma definición mal acá y acá, te quedaba justo la prueba al revés y probablemente te hubiera salido. Porque quedaba todo al revés. Pero bueno, digamos, la definición correcta, entonces, para empezar el ejercicio con el método directo es esto. ¿Sí? Esto es lo que quiero probar. Que todo elemento de C es un elemento de la intersección B. ¿Algún otro lo hizo el ejercicio? Digo, todos los demás, ¿por dónde van? ¿En qué canal andan? ¿Terminaron esta práctica? ¿Están más atrás? ¿Qué salen de estas pruebas? Como digo, digamos, ahora con todas estas cosas vamos a seguir trabajando. No sale. Del 15, a ver, yo les había dicho que el 15B, que para hacer el 15B los podía ayudar lo que hicimos en el 14B. ¿Sí? Bien. O sea, les sirve como base para trabajar el ejercicio 15B, tratar de basarse en lo que hicimos en el 14B, que si se fijan es muy parecido, porque nosotros lo hicimos por el absurdo. ¿No? O por el contrarrecíproco lo hicimos. No, si lo hicimos por el contrarrecíproco es lo mismo. Por el absurdo que lo habíamos hecho. ¿Cuál era? El 14B. El 14B lo habías hecho por el absurdo. Bueno, entonces yo les comenté que podían usar ese argumento para hacer el 15B, ¿sí? Porque si se acuerdan, en algún momento habíamos llegado a que A era distinto de vacío o B era distinto de vacío, ¿sí? Y probamos, usando ese argumento, que entonces A unión B era distinto de vacío. Eso lo hicimos. O sea que si revisan la prueba del 14B, adentro de la prueba del 14B está contenida completamente la prueba del 15B. ¿Sí? Está enterita, porque probamos, si se fijan, por casos, que habíamos probado por casos. Caso 1, y decía una cosa, A distinto de vacío. Y entonces probamos, usando esto, que A unión B era distinto de vacío.
Eso lo hicimos el lunes en el 14b. Y también en el 14b, en el caso 2, pusimos una cosa que ahora no la tenemos ni nos importa, eso lo borran y ya está. Y pusimos el caso 2, que era B distinto de vacío, y probamos que A unión B era distinto de vacío. Entonces, fíjense que si ustedes recortan lo que no les sirve de la prueba y se quedan con lo que hicimos, pues probamos por casos que si A es distinto de vacío, entonces A unión B es distinto de vacío, y que si B es distinto de vacío, A unión B es distinto de vacío. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen la proposición A unión B, A unión B distinto de vacío. ¿Esto qué quiere decir? Recién acabamos de escribir que quería decir que un conjunto sea distinto de vacío. Sí, tiene elementos. Sí, perfecto. Sí, Pero eso algo seguro. más Pero lo que habíamos visto específicamente era que entonces esto es lo mismo que decir que A tiene que ser distinto de vacío o que B tiene que ser distinto de vacío. ¿No? O habíamos probado, esto creo que lo probamos, no sé. Espera, estoy usando lo que quiero probar porque ya me amarillo. No, esto era lo que quería. Igual es un sí, solo sí, así que agarré uno de los pedazos y es lo mismo. No, sí, pero... Lo que vos querés probar es el método directo. Esto era lo que teníamos, yo empecé mal, perdón. Ahí, esto es lo que dice el enunciado del ejercicio, yo empecé para el otro lado. El enunciado del ejercicio dice esto, ¿sí? Que A es distinto de vacío o que B es distinto de vacío. Estaba pensando en la otra prueba, ¿sí? Claro. Ahora, si el enunciado dice esto, para que una disyunción sea verdadera, esto sabemos que es verdadero, ¿qué tiene que pasar? Que una de las proposiciones sea verdadera. Perfecto, entonces, o esta proposición es verdadera o esta proposición es verdadera. ¿Sí? Y habíamos hecho entonces el caso donde esta proposición es verdadera, llegamos a esta conclusión, y en el caso donde esta proposición es verdadera, llegamos a esta conclusión. En cualquier caso, ¿sí? Llegamos a la conclusión que A unión B es distinto de vacío. Y listo. ¿Sí? Ese es el razonamiento que en general se usa cuando uno tiene de antecedente una disyunción, ¿sí? Se hace por casos. Obviamente, si uno lo está haciendo por el método directo, tiene que llegar a la misma conclusión, porque si no, tengo problemas. ¿Sí? Si yo supongo que A es distinto de vacío y llego que A unión B es distinto de vacío, pero supongo que B es distinto de vacío y no puedo llegar a esto, entonces tengo problemas, porque no puedo a partir de esto concluir lo mismo. Ahora, si las dos proposiciones, no me importa cuál de las dos sea verdadera, me permiten llegar a lo mismo, entonces tengo el problema resuelto. ¿Sí? Así que esta parte la pueden pegotear del ejercicio 14b, y lo demás es un poquito nada más del razonamiento de lógica que ya hemos usado, de, bueno, ver qué proposición es verdadera, o mejor dicho, asumir en cada caso que una de las proposiciones es verdadera y probar que puedo hacer lo mismo. ¿Sí? No sé hoy qué estuvo haciendo Mariano, la teoría, para variar. ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué cosas dio? Hacemos un repaso de pares ordenados, después vimos que jornadas,
Y después lo de familia de conjuntos, creo que. Producto cartesiano de conjuntos, sí. Sí. Familia de conjuntos, Sí, y después hicimos unas ejercitaciones. ajá, y complemento, y... Sí, sí, sí. Ah, complemento ya dio, de Sí, ya lo vimos. conjuntos. Ah, bueno, listo. O sea que la práctica C ya la pueden hacer completa, porque ya vieron conjunto de partes, ya vieron diferencia, ya vieron complemento y ya vieron producto cartesiano. ¿Sí? Lo único que falta, ¿vio la definición de diferencia simétrica? Es un triangulito. Poco, creo que sí. Puede ser, estoy viendo porque siempre me olvido cuál de las dos es de que da él, Sí, vimos cuál es diferencia la que simétrica. da Es la que es tipo un triangulito. sí, pero ¿qué puso? ¿Opción B o puso que es A menos B unión B menos A? Igual dio, a ver, A triangulito B, me parece que es la esta. ¿Que borro? Esa es la que dio A menos B unión B menos A. Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ya tienen completo ahora sí contenido para hacer toda la práctica 3, completa. ¿Sí? No quiere decir eso que el lunes tienen que venir con la práctica completa, pero quiere decir que tienen que avanzar todo lo posible. ¿Sí? O sea, no hay un freno. Y acá, a lo que avancen ustedes es si llegamos o no llegamos al parcialito. O mejor dicho, si llegan o no llegan al parcialito. ¿Sí? Eso es personal. Por supuesto que ahora podemos, antes de empezar con la práctica 3, ver si quedó alguna duda más de la práctica 2, ¿sí? Alguien que tenga alguna duda de algún ejercicio que haya intentado hacer y no le salió y vemos por qué, y ya pasamos a la práctica 3 y empezamos a ver qué detalles no le salen, ¿sí? ¿Qué traba en el parcialito, Sebastián? Las 3 primeras prácticas, lógica y toda la parte de La de conjuntos. conjunto. Dense ¿Sí? cuenta que si se sacan de encima esto ahora, esto es un bajón, se dieron cuenta, ¿no? O sea, si se ponen las pilas, ¿sí? Y lo sacan en el parcialito, no lo ven más esto de conjuntos. Lógica, bueno, por ahí siguen el resto de los temas de relaciones y funciones y qué sé yo, pero sáquenselo de encima esto. Aprovechen Sí. ahora, estudien ahora esto. Tengan en cuenta algo, digamos, son 2 tópicos troncales para toda la materia. Entonces, no solo sáquenselo de encima ahora, apréndanlo ahora, porque después si no Claro. van a estar en 3/4 partes de la materia, tampoco van a entender nada. La mayoría de los problemas son porque no entendieron ahora. Así que, si ustedes, o sea, digamos, el momento siempre tienen que estudiar mucho. Pero ahora es el momento de ponerle pila para que salgan estas cosas, porque después se les vienen... se le viene encima todo. No, se aprueban juntos los temas. Son 3 ejercicios que pueden ser, no sé, en general hay mezclados. Pueden haber 2 de lógica y 1 de conjuntos, 1 de lógica y 2 de conjuntos. ¿Sí? En general, yo les doy mi opinión personal, yo siempre prefiero que haya un solo ejercicio de lógica y 2 ejercicios de conjunto. ¿Sí? Se aprueba con 2 ejercicios bien hechos. ¿Sí? O sea, no... Bien quiere decir bien o que tengan algún bien menos en todo el ejercicio, que por ahí porque hay algún error leve, un detallecito que nosotros les marcamos y les ponemos bien menos. ¿Sí? Si no tienen 2 ejercicios bien de los 3, no se aprueba el parcialito, tampoco los parciales. ¿Sí? La diferencia es que además del parcialito, en general, yo ahora no hablé con Bruno, que es el otro JTP, pero asumo que no vamos a poner dudosos. Eso quiere decir que va a estar aprobado o desaprobado el parcialito. ¿Sí? No tienen posibilidad de recuperación, digamos, con alguna pregunta adicional. Así que tengan en cuenta que tienen que completar las prácticas, digamos, no es un, ¿cómo lo digo? No es algo indispensable completar las prácticas. El tema es que en general las prácticas tienen el contenido mínimo para llegar al parcial, ¿sí? O sea, mínimo, es como lo menos que tendrían que hacer para llegar al parcial.
Lo cual no incluye, por ejemplo, lo que diga ejercicios de repaso. Todos los ejercicios que digan de repaso o ejercicios adicionales son en general ejercicios un poco más difíciles, ¿sí? O que sirven, que no evalúan o no dan conceptos nuevos, ¿sí? Pero si ustedes no completan ni siquiera los ejercicios mínimos para llegar, probablemente no les vaya a ir bien, porque si no llegaron a hacer los ejercicios, quiere decir que hay conceptos que todavía no aprendieron, y más vale que es algo que puede aparecer en el parcialito. Por supuesto que pueden tener suerte, ¿no? Y decir, yo este tema, sabés que no lo había estudiado y no lo tomaron y aprobé. Sí, tampoco que es una genialidad, digamos, porque si no aprenden un tema, en algún momento lo van a tener que aprender para el final. Pero tengan en cuenta eso, digamos, llegar al día, en general quiere decir tratar de completar los contenidos de la práctica, que como les digo, en general es mínimo. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, yo hice el ejercicio 14A, pero el 14B no, hice el 15A y el B no, hice el 16A y el B. Bueno, está bastante bien, digamos. Una cosa es que les quede un inciso de algún ejercicio, y otra cosa es que vengan y digan, el ejercicio 1 lo hice, el 2 no, el 3 sí, el 4 y el 5 no. Bueno, ahí empiezan a tener baches, de que bueno, seguro que les puede tocar algo de eso, ¿sí? Así que traten de completar, no es lo mismo si les falta algún inciso, pero en general la mayoría de los ejercicios, si se fijan, tienen conceptos distintos, ¿sí? O tratan cosas distintas, no hay muchos ejercicios que sean repetidos o con la misma idea, ¿sí? Porque si no las prácticas tendrían 40 ejercicios cada una y no las terminan más. ¿Sí? Igual la semana que viene, el miércoles, seguro les vamos a comentar bien sobre el tema de los parcialitos, ¿sí? Seguro van a ser 3 ejercicios, pero vamos a decir bien cómo vamos a evaluar y todas esas cosas. Acuérdense que el parcialito es en el horario de clase el lunes, así que, no este lunes, ¿no? El otro lunes. Así que, bueno, ahí les diremos cuánto tiempo les vamos a dar, si va a ser 2 horas o un poquito menos, porque todavía, no, como les digo, no charlamos con Blue. ¿Sí? Pero entonces, para el lunes 3, que quedan 2 clases más, ¿sí? Tienen que terminar todo esto. Dicho eso, de la práctica 2, ¿quedan dudas de alguna? ¿Hay algún ejercicio que hayan empezado y digan, no, mira, no me salió o me trabé porque no entiendo bien esta definición? Porque así ya lo repasamos ahora y tratamos de avanzar un poco con la práctica 3. Tratamos de avanzar un poco, quiere decir, eventualmente hacemos algún ejemplo para que ustedes después puedan avanzar solos. Igual, si Mariano estuvo haciendo ejercicios, deberían poder hacerlos porque él en general da ejemplos y son parecidos. Sobre la práctica 2, ahora no quedan dudas, vamos a pasar a empezar a ver las cosas de la práctica 3. Tampoco quiere decir que la... Sí. Siete. Sí. Bien, a ver, pensemos. ¿Qué quiere decir o cómo son las notaciones? Si vos vas a anotar un conjunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa este conjunto? ¿O vos cómo interpretaste este conjunto? ¿Qué es el único elemento? ¿Qué es el único elemento? ¿Qué cosa? El conjunto vacío. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 1. Bien, entonces este conjunto tiene un elemento
que es el vacío. ¿Qué quiere decir o cuál es el conjunto B? El vacío. Bien. ¿Cuántos elementos tiene el vacío? No sé, la pregunta. ¿Cómo Con está seguridad, el con conjunto seguridad. vacío? ¿Qué vieron en la teoría de la definición de conjunto vacío? Era un conjunto con una particularidad, digamos, no es un conjunto así nomás. Sí, ahí está. Es un conjunto sin elementos. Sí, más todavía es el único conjunto sin elementos. Hay un solo conjunto que no tiene elementos y es el vacío. Perfecto, por eso se llama vacío. Está vacío, no tiene elementos. Entonces, este conjunto no tiene elementos. ¿Sí? No tiene elementos. Ahora, vos decís que A está contenido en B. ¿Qué tiene que pasar para que A esté contenido en B? ¿Cuál es la definición de contención? El elemento A tiene que ser elemento de B. Bien, como A tiene un solo, tiene que ser todo elemento de A, tiene que ser elemento de B. Como A tiene un solo elemento, entonces vacío tiene que ser un elemento de B. Ahora, ¿este conjunto puede tener a vacío como elemento? No. ¿Por qué no? Porque no tiene elementos. Si no tiene elementos, no puede tener al vacío como elemento. Y si este conjunto no puede tener al vacío como elemento, bien, perfecto. Y si no lo puede tener como elemento, entonces, ¿vale la contención? No, perfecto. No, entonces esta contención no vale. ¿Por qué no vale? Porque este conjunto no tiene elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Vacío no tiene, ahí lo voy a poner así, no tiene elementos. ¿Sí? Ese razonamiento es el que lo lleva a poder completar el ejercicio 7 en general. Si a vos te dan una contención o algo, te tenés que fijar. La ventaja de este ejercicio, que creo que lo he dicho, es los conjuntos están listados en general por extensión, es decir, podemos ver sus elementos y entonces probar si están o no contenidos es cuestión de ver si los elementos del conjunto viven o no en el otro. ¿Sí? Digo, a veces no es que tienen que adivinar algo, sino simplemente recaer en la definición. Fíjense que hasta ahora todos los ejercicios que hemos hecho hemos recaído en definiciones. ¿Sí? O sea, para probar una cosa hemos buscado la definición de algo y la hemos aplicado en el contexto adecuado. No es que yo vengo acá y les digo, no, chicos, porque ustedes tenían que saber tal cosa que lo deberían saber. No, son todas cosas que vieron en la teoría, definiciones básicas, y con eso es que vamos construyendo. No es que yo vengo mañana y digo, bueno, chicos, ya leyeron todo, ya se saben todo y encima vienen con contenido extra que tienen que saber. No, viene todo cubierto, ¿sí? El único trabajo de ustedes es, el único, tampoco digo que sea simple, pero leer las definiciones y ayudarse con esas definiciones para tratar de hacerlo. ¿Sí? Más vale que no siempre solo con las definiciones les va a alcanzar, pero digo, siempre empiecen de mínimas con las definiciones, ¿sí?
Eso no, tampoco quiere decir que si no les sale un ejercicio no pueden venir a preguntar o no pueden decirme, yo hice tal ejercicio pero no estoy seguro si está bien o no. No, perfecto. Pero digo, siempre cuando, o sea, como regla general, si ustedes caen en una duda o no están seguros, vayan siempre a las definiciones. ¿Sí? Vayan a las definiciones porque eso es lo que los va a ayudar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa que haya quedado de la práctica 2? Y ya ahora arrancamos con la 3 y vamos viendo a ver qué hicieron. ¿Alguno arrancó la 3? El 7D. Y está contenido en B. Está contenido en B. A ver, ¿por qué te quedó eso? O sea que... Ah, que no lo pudiste hacer, que no puede ser. Entre el leillo de acá. No lo pudiste hacer. ¿Por qué no lo pudiste hacer? ¿Qué es lo que no...? Bien. A ver, pero ¿entendés lo que tenés que ver? Tenés que ver si A está contenido en B o no. ¿No? Bien, entonces, ¿qué tenés que ver para saber si A está contenido en B? Tenés que ver si todo elemento de A es un elemento de B, ¿no? Eso es lo que yo quisiera saber. Ahora, ¿qué elementos tiene A? Bien, dice que menos 1, x1. Y además dice algo más. O sea, sería 0. ¿Y qué más? ¿Cómo lees eso? Menos 1, x y 1. Eso quiere decir, menos 1 es menor o igual que x, que es menor o igual que 1. Y dice además que x tiene que estar en z. ¿No? O sea, x es un número entero que está entre menos 1 y 1. ¿Qué números enteros hay entre menos 1 y 1? Bien, pero si esto dice menor o igual, fíjate, el 1, ¿sí? ¿Te das cuenta? O sea, los del borde, en tanto dice menor o igual, si se cumple la igualdad, también cuenta, ¿sí? Entonces, el menos 1 y el 1 también tienen que ir, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de escribirlo así? Como el conjunto tiene una cantidad finita de elementos, son 3, lo puedo listar y escrito por extensión es más fácil de comprobar esto. Si todo elemento de A es un elemento de B, ¿sí? Ahora, ¿cómo haces para chequear si estos elementos son elementos de B? Ahora tenés que chequear. ¿No? ¿Cómo chequeas si, por ejemplo, el 0 está en B?
Voy a copiar quién es B mientras tanto, B en el conjunto de los números enteros, creo, tales que x al cubo menos x es igual a 0. El B son los números reales, ¿eh? Ah, ¿reales acá? Perfecto. Sí. Bien, ¿qué cosa reemplazamos? X. Acá me fijo si estos números cumplen o no la ley de formación del conjunto. Es decir, 0 va a estar en B si cumple la ecuación que caracteriza los elementos de B. Entonces, me fijo si 0 al cubo menos 0 me da 0. ¿No? Eso es lo que quisiera ver. Bueno, hago la cuenta. 0 al cubo menos 0 da 0 menos 0 y esto es 0. Entonces, el 0 pertenece a B. ¿Sí? Repito, me fijo si el 0 cumple la regla que construye el conjunto B. Entonces hago la cuenta y bueno, me queda que sí, porque da 0. Y entonces el 0 está en B. Tengo que hacer lo mismo con el 1 y con el menos 1 y ver si cumplen o no cumple. Si alguno no cumple, entonces no. Particular. Particular, fíjate, ¿qué pasa con el menos 1? Menos 1 al cubo, menos 1 da. Menos 1 al cubo es menos 1, ¿no? Porque es menos 1 por menos 1 por menos 1, que son menos 1, menos 1. Y esto da menos 2, que es distinto de 0. Entonces, si yo pongo el menos 1 acá y hago la cuenta, y me da distinto de 0, sí, ¿yo qué hice? Ah, menos 1, sí. Más 1, a ver, más 1, entonces sí, acá, y le comí el menos. ¿No? Menos 1 menos menos 1. Bueno, al revés lo tendré que haber escrito. Ah, claro, está bien. Y esto da 0 entonces. Perfecto, entonces el menos 1 está en B. ¿Sí? Menos mal que... Bueno, ahí tienen que estar atentos para que yo no me haga mal las cuentas. Perfecto, hacéis lo mismo con el 1. 1 al cubo menos 1. ¿Cuánto da? 1 menos 1, y esto da 0. Entonces, el 1 también está en B. Bien, y entonces, si el 0, el 1 y el menos 1 están en B, ¿vale? Que A está contenido en B. Y si me fijo, el 0, el 1 y el menos 1 están en B, ¿vale? Que A está contenido en B. Perfecto, y entonces concluís, decís, ¿cómo? Todo elemento de A es un elemento de B. A está contenido en B. Y listo. ¿Sí? Fíjense que de vuelta, obviamente que es crucial hacer bien las cuentas, no como las hago yo. Pero además de eso, es crucial ir a la definición. ¿Sí? Voy a la definición de contención y en función de eso lo aplico al caso concreto. ¿Sí? Y también, más vale, es crucial calcular bien el conjunto A. ¿Sí? Pero bueno, digamos, con ese argumento uno lo puede hacer. Bien. Ahora sí, reitero la pregunta, porque ya hace bastante que, bueno, ya desde el lunes
les dije que podían empezar con la práctica 3. ¿Empezaron con los ejercicios de la práctica 3? Creo que la deben haber completado, porque como no hay respuesta, No, nada, dice. nada. Bueno, hay unos no dando vueltas. Deberían, digo, ya como les dije el lunes, ya deberían haber empezado. No quiere decir que esté estrictamente mal que no hayan empezado. Lo que pasa es que les dan menos tiempo para hacerla, para llegar bien al parcialista, digamos. Fíjense que son 2 ejercicios, algunos son un poco largos. Entonces, yo les puedo dar lineamientos de alguno, pero van a tener que trabajar un montón, digamos. O sea, de acá para el lunes van a tener que hacer un montón porque si no, no van a llegar. ¿Sí? Mariano les comentó, por ejemplo, del ejercicio 1. Les estuvo comentando cómo hacer el cálculo del conjunto de partes. Pero el otro día les dije algo, el miércoles. Yo hago un ejemplo de cálculo del conjunto de partes de un conjunto. A ver, ¿qué dijo Sebastián el lunes respecto al conjunto de partes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de partes? Perfecto. Bien, eso. Perfecto. Bien. Entonces, en función de eso, pueden contar la cantidad de elementos que tienen. ¿Sí? ¿Cuál es la regla para calcular el conjunto de partes? Yo el otro día les dije, hacerlo en orden. Entonces, si nos dan un conjunto A, que tiene al 1, al 2, vacío, y al 1, 2. Bien. Primero y principal, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Este conjunto, lo dije como... Cuatro. Bien, 1, 2, 3, 4. Perfecto. A tiene 4 elementos. Tiene... Yo seré curioso, ¿cómo es que contaste 16 elementos del conjunto A? Ah, está bien, el conjunto de partes sí tiene Bien. 16. Ahora, entonces, el conjunto de partes, según la regla, tiene 2 a la cuarta elementos. Esto es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 elementos. Perfecto. Quiere decir que cuando construye el conjunto de partes voy a tener que poner 16 elementitos. Ahora, ¿cómo se construye en general el conjunto de partes? Bueno, como lo vemos en general para conjuntos que son finitos, ¿sí? Listamos, escribimos por extensión el conjunto de partes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para no olvidarse ninguno? Bueno, primero es Lo que tenemos que poner es el vacío. el vacío, perfecto. Entonces, para no olvidarme, pongo el vacío primero. ¿Sí? Yo sé que el vacío siempre está en el conjunto de partes. Ahora, como tienen que poner todos los subconjuntos, lo hacen en el orden que quieran.
Yo, para no olvidarme ninguno, lo que hago es voy en orden. Pongo primero los subconjuntos de un elemento, después los de 2, después los de 3, y último A, que es el que tiene 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo o cómo listo subconjuntos de un elemento? ¿Alguno me da un subconjunto de un elemento de A? Podés poner primero 1, 2, después 1 vacío, después 1, 1, 2. Como esto, a ver. No, entre paréntesis 1 y el elemento 2 sería. Tipo, ahí. ¿Cómo? Ahí. ¿Así? No. El 1, o sea, abrís Sí. paréntesis, pones Sí. 1, coma, volvés a abrir paréntesis, pones el 2, cerrás paréntesis y volvés a cerrar paréntesis. Qué difícil. Este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2. Pero yo quería listar primero los de un solo elemento. Ah, no sabía, perdón. O sea, este está bien, está perfecto este como conjunto del conjunto de partes. Pero yo propongo hacerlo en orden, no porque esté mal, sino porque después se olvidan alguno por hacerlo en un orden random, y lo que les pasa es que es más difícil detectar el error. O sea, Claro, yo lo que les propongo hacerlo ordenado es porque es una forma de que si se equivocan, encontrar dónde esté el error fácil. Si ustedes lo hacen en el orden que se les canta, después hay que estar buscando elemento por elemento y empezar a ver, ese lo había puesto, porque cuando son 16 es un poquito difícil, van a ver que ahora la lista queda larga. Entonces, sería conjunto primero el de 1 un entre elemento. paréntesis, después Ahí. entre paréntesis, el 2 entre paréntesis. Llaves. Perdón, eso. Entiendo, ¿sabes? No puedo hacer toda la vez. Vacío, se perdió una llave. ¿Sí? O sea, pongo unas llaves porque voy a indicar un conjunto. ¿Sí? Acuérdense que el conjunto de partes es un conjunto de conjuntos. Entonces, todo lo que yo pongo acá adentro tiene que ser un conjunto. ¿Sí? Que en tanto es un elemento de partes de A, lo listo. ¿Sí? Por eso voy poniendo comas. Cada uno de estos son elementos del conjunto de partes y a su vez son un conjunto. Es decir, este tipo, así como está escrito, es un conjunto, por eso está entre llaves. Este también es un conjunto, por eso le tengo que poner llaves al elemento de A. No importa lo que sea el elemento de A. ¿Sí? Agarro el elemento de A, lo pongo entre llaves. Agarro el elemento de A, lo pongo entre llaves. Agarro el elemento de A y lo pongo entre llaves. ¿Sí? Esto es un conjunto que tiene un solo elemento. ¿Sí? Este es el elemento. ¿Sí? ¿Todos entienden cómo empezar a listar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Sí, a mí también. Me Lo vuelve de la la tabla de cabeza. verdad a mí me intriga. Creo que sé por dónde viene la cosa. 2 sin llaves no estaría, no, perfecto, porque no es un elemento. O sea, sí o sí unas llaves tiene que haber, pero sin estas llaves no, porque no está listado como elemento de A. ¿Sí? Siempre fíjense eso. Sería como hacer una especie de anagrama. Sí, una cosa así, sí. En realidad el anagrama no cambias el tamaño del conjunto de letras. Sí, yo lo veo como con las combinaciones posibles que pueden hacer. Claro, son combinaciones posibles. Todas las posibles combinaciones con estos números. No, con estos elementos. ¿Sí? Una vez que terminé con todos los conjuntos unitarios, ¿cómo me doy cuenta si terminé? Por cada elemento tengo que tener un subconjunto de un elemento. ¿Sí? Si son 4, tengo que haber puesto 4, porque por cada elemento construyo un conjuntito. Cada elemento un conjuntito, 4 elementos, 4 conjuntitos. Perfecto. Paso a los de 2. ¿Cómo hago con los de 2? La forma fácil es, pongo el primer elemento y lo voy combinando con los demás.
¿Sí? Entonces pongo al 1, y bueno, obviamente no lo puedo repetir porque va una sola vez, pongo el que esté entre llaves 2, ¿sí? Que es el que proponía el celeste. Una vez que cubrí esa posibilidad, paso a la que sigue, el 1 con el vacío entre llaves. ¿Sí? Una vez que cubrí esa, pongo el 1 con el 1, 2. ¿Sí? Ahora me fijo, ¿terminé las combinaciones del 1 con todos los elementos posibles? Sí, puse con el 2, con el que tiene el conjunto con un elemento vacío, y este conjunto que tiene el 1 y el 2. Bárbaro. Terminé. ¿Ya terminé con todos los de 2? No, profe, te falta 2 vacío, 2, 1, 2 Perfecto. y vacío 1, 2. Pongo al 2 con el vacío. Al 2 con el 1 no lo pongo porque ya lo puse acá. ¿Sí? No lo pongo dos veces. El orden, acuérdense que no importa. El 2 con el vacío. El 2, acá no va a entrar. Lo escribo, voy a seguir acá arriba. Sí, sí, acá, porque el 2, no, perdón, me pasé de llaves. El 2 con el 1, 2. ¿Sí? Bien, ¿me queda algún subconjunto más de 2 elementos? Sí, vacío con el 1, 2. El vacío, este, con el 1, 2. Bien. Si se quieren fijar, si hicieron todas las combinaciones posibles, repasan por las dudas. Al 1 lo puse con todos, al 2 lo puse con todos, al vacío lo puse, o a este lo puse con todos, y a este también. ¿Sí? Lo pueden chequear, van mirando. Y, ¿no? Este, por ejemplo, está con el vacío, está con el 2 y está con el 1. ¿Sí? Y así hacen con cada uno, chequean que están todos. Bárbaro. Pasan a los conjuntos de 3 elementos. ¿Sí? Misma idea, combinan 1 con 2 con este y 1 con 2 con este. ¿No? Entonces lo pongo 1, el 2 y el vacío. Combinan también el 1 con el 2 con el 1, 2. Y combinan el 2 con este, ¿sí? No quedan más combinaciones. 2 con vacío y con 1, 2. Hasta ahí cuento cuántos subconjuntos tengo. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que me faltó uno, a ver. O conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. No me doy cuenta que me faltó. Sí, falta uno todavía. A ver, espera que Te no. falta Me el perdí yo mismo en A cuánto y... puse. A ver, uno... Puse 1, 2 con este, 1, 2, puse este y este y este. Puse todos. Capaz que estoy contando mal, porque se me No, quedó espera. un poco de... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 con el vacío, 2 con el 1, 2. 10. En general en la hoja es más fácil contar, pero acá como que encima de cerca me cuesta más contar. 13. Sí, está faltando uno, me parece. Encima la última parte que escribió no se lee bien, se lee bastante mal.
Estoy herido por ese mensaje. Este es el 2. Es 2 vacío y 1, 2. A ver, puse este con este con este. Puse este con este también. 1, 2, cosas, y este, que es salame. Puse este con este, acá. No lo puse. Ahí está el que falta. Falta el 1 con el vacío y con el 1, 2. Ahí está. Bueno, siempre chequen. Ven que contar sirve. Sí, totalmente. Lo que estoy como un poco corto de pizarrón. Decía que no se lee bien, pero porque no marcó bien el marcador. Tipo, se ve el 2 ese que remarcó y el resto nada. Está bien. Entonces vamos de vuelta. Tío, 1, 2. Capaz que puedo estar descansando este. Y entonces decía que nos falta. ¿Cuál? A ver, no sé dónde escribirlo. No, voy a escribir acá arriba y borrar A. Y acá termino de poner el que me falta, que era cuál dije en el 1. Con el vacío. Con el 1, 2. Ese creo que no había puesto. Sí, ese no lo puse. El último es el único subconjunto de 4 elementos, que es A. ¿Sí? Acá no es necesario que lo listen, le pueden poner el nombre del conjunto. Y ahí cuentan y nos da 16. Uno, vacío, 2, no va. Sí, y no está por acá, acá está. 1, 2, vacío. Acordate que el orden no importa. ¿Sí? En cualquier orden me da lo mismo. Lo importante es que estén los 3 elementos. ¿Sí? Lo escribís en el orden que vos quieras. Y acá está. El 1, el 2 y el vacío. ¿Sí? Cuando llegan al final, cuentan que les hayan quedado 16 y cuentan o se fijan que no tengan ninguno repetido, ¿sí? Si lo hacen en orden, como lo hice yo, no se les debería de repetir ninguno. Esa es un poco la idea, ¿sí? Que no haya repeticiones. Bueno, probablemente copiaste alguno mal. Los últimos dos que puse, este es el 15 y este es el 16. Sí, el A es el 16, fíjense. Claro. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, acá me falta una coma. Perdón, acá ahí falta una coma y falta una llave. Ahí está. Perdón. 15 y 16. ¿Sí? Por ahí capaz que si faltaba esa coma, vamos a hacer. ¿Sí? La parte buena de esto es que los pueden contar y si lo hacen en orden, no sé, por ejemplo, se fijan, puse todos los de un elemento, sí, genial, entonces ahí no me falta ninguno. Después se fijan los de 2 y así es más fácil de chequear si les faltó alguno. ¿Sí? Ustedes en la hoja, por ahí lo que tienen de fácil, que acá en el pizarrón que no les queda todo así como muy amuchado. Yo si lo escribo muy chiquito no lo ven, y si más grande no. Sí. ¿Sí? Pero aprovechen eso como regla constructiva general, ¿sí? Y bueno, y ahí en el B tienen para hallar las partes del vacío y las partes de las partes del vacío. Seguro que las partes del vacío Mariano lo hizo en la teoría o les comentó algo. ¿Sí? Y fíjense que enseguida arrancan con demostraciones. ¿Sí? Así que no se van a deshacer de este tipo de cosas.
¿Sí? Fíjense, capaz que del ejercicio 2 podemos ver el B y les queda el A que es con el vacío para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Yo les propongo, podemos hacer el 2B. Ah, buenísimo, encontraron. Sí, ustedes revisen. Lo bueno es, si copiaron el ejercicio y ven que les falta alguno, ustedes lo pueden chequear a mano, digamos. No es necesario que miren el pizarrón para ver si acá no se entiende bien. Lo tienen ahí con la técnica de construcción, digamos, es cuestión de detectar cuál falta. Decía, del 2, les propongo que pensemos juntos, no que lo haga Ahí yo. está. Eso te iba a decir, a ver cómo lo Juntos, arrancarían sí, no, porque ellos. si no, no le va a servir de nada. Después voy a tener que hacer el otro también porque es lo mismo. Entonces, les propongo que pensemos juntos el 2B. ¿Por qué les propongo que pensemos juntos el 2B? Porque la pista es, si hacemos el 2B, después lo pueden usar para hacer un poquito más fácil el 2A, ¿sí? Como una trampeta, pero si hacen el 2B primero, entonces estamos habilitados para que ustedes después piensen cómo usarlo para hacer más fácil el ejercicio 2A. Si no hacen el 2B, tienen que probar directamente el 2A, que bueno, puede llevar un poquito más de trabajo, ¿sí? Pero si no, les va a facilitar un poquito. Entonces, ejercicio 2B. Dice, probar que... ya arranqué mal copiando. El conjunto de partes es Partes de A demostrar. intersección B Sí, es igual a el las conjunto partes de de A partes, sí, intersección a intersección. partes de B. Bien. Hay que probar eso, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora hay una intersección. Repito, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Conjuntos de partes. Bien. Son conjuntos de partes. En particular, son conjuntos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que probar una igualdad de conjuntos, ¿qué es lo que tienen que probar? Tenemos que probar que partes de A intersección B está contenido en partes de A intersección partes de B y que partes de A intersección partes de B está contenido en partes de A intersección B. Perfecto, o sea, tienen que probar la doble contención, que este conjunto está contenido acá y este conjunto está contenido acá, ¿sí? Eso es fundamental, que identifiquen, siempre se los repito, identifiquen de qué les están hablando. ¿Son notación de conjuntos? ¿Es notación de lógica? ¿Hay proposiciones acá? ¿O hay conjuntos y una igualdad de conjuntos? Y a partir de eso interpretar. Entonces, en tanto son conjuntos, tengo una igualdad de conjuntos, me doy cuenta porque además acá tengo una intersección, tengo que probar ¿qué cosa? Que partes de A, intersección B, está contenido en partes de A, intersección partes de B, ¿sí? Y que partes de A, intersección partes de B, está contenido en partes de A, intersección B. Ahora voy a ver si el otro descansa un poquito. Entonces, bien, ¿esto por qué? Por definición de igualdad de conjuntos.
¿Sí? Entonces, perfecto, tengo que probar estas dos cosas. A veces, si ustedes quieren, les pueden poner numerito para hacerlo más prolijo, por si primero quieren probar, no sé, la 2 y después la 1. Si quieren, le pueden poner numeritos y arrancan por alguna, ¿sí? Yo ahora voy a tener que borrar todo casi, porque no me va a alcanzar el pizarrón, pero vamos a probar primero la contención 1, ¿sí? Vamos a probar primero que partes de A intersección B está contenido en partes de A intersección partes de B. De vuelta, tengo una contención de conjuntos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que probar si quiero probar que parte de A intersección B está contenido en partes de A intersección partes de B? O sea, esto es siempre lo que ustedes se tienen que preguntar. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tengo que probar acá? ¿Sí? Si no me doy cuenta, no importa. Miro primero la definición de contención. ¿Qué Que quiere todos decir? los elementos del conjunto de partes de A intersección B están en el conjunto de partes de A intersección el conjunto de partes de B. Perfecto, tengo que probar que todos los elementos de este conjunto están en este conjunto. ¿Sí? Entonces, quieren, lo pueden escribir con sus palabras o lo pueden escribir con el lenguaje lógico. Yo en general lo pongo directamente con el lenguaje lógico, es decir, quiero probar que para todo X está en partes de A intersección B, entonces X está, y acá abajo con el paréntesis, en partes de A intersección partes de B. ¿Sí? Falta un paréntesis, ¿no? Ahí. Es decir, quiero probar que para cualquier elemento, si el elemento está en partes de A intersección B, entonces tiene que estar en partes de A intersección partes de B. ¿Sí? Perfecto. Quiero probar una implicación. Entonces, ¿cómo arrancamos en general o qué es lo que yo les digo siempre, para que no les moleste tanto la anotación? Que pueden, para deshacerme del cuantificador, decir, como tengo eso ahí, voy a borrar esto también. Entonces, consideramos, o yo siempre pongo así, sea X está en partes de A intersección B, ¿no? Es decir, considero un elementito, algún elementito de este conjunto. ¿Qué es lo que quiero probar? Bueno, mediante algún argumento lógico, ¿sí? Porque fíjense que esto ya es una proposición, entonces si estoy en proposiciones voy a usar argumentos de lógica para probarlo. Quiero probar que este elementito pertenece a partes de A intersección partes de B. Fíjense cómo enseguida, cuando uno aplica la definición de conjuntos, ya pasa al lenguaje lógico y de ahora en más vamos a trabajar con proposiciones y por lo tanto el lenguaje es de las proposiciones con toda la lógica y que vamos a poner implicaciones, todas esas cosas. Siempre lo que tienen que tener a mano son las definiciones de todo. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, como siempre, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué quiere decir que X pertenezca a partes de A intersección B? Repito, ¿qué quiere decir que X pertenezca a partes de A intersección B? Bien, ojo, primero, X no es un número, porque los conjuntos estos son abstractos, puede ser cualquier cosa, ¿sí? No es que son conjuntos numéricos, es un conjunto de algo. X es un elemento de ese conjunto. Y ojo, porque X, que X esté en partes de A intersección B, no quiere decir que está en A y está en B, ¿sí? Eso es cuando X está en A intersección B, pero acá yo tengo el conjunto de partes, ¿sí? No es lo mismo decir partes de A intersección B que A intersección B. Claro, acuérdense de la definición de partes. ¿Qué elementos tienen el conjunto de partes? O sea, ¿qué elementos forman el conjunto de partes?
Piensen recién, ¿cómo hicimos la construcción del conjunto de partes? ¿Qué era lo que poníamos? Y ustedes están en su casa, siempre pueden mirar el libro y decirme, acá en el libro dice tal cosa, o mirar la teoría de Mariano y siempre les digo, no es que yo les esté pidiendo que sepan de memoria, lo pueden mirar, ¿sí? Pero el trabajo es ese, digamos. Me está preguntando eso y no lo sé, bueno, voy y miro el libro, o miro el apunte de Mariano, y de última, bueno, vemos cómo va la definición. Porque si no, yo puedo venir, un día voy a venir acá, voy a empezar a escribir cualquier cosa y ustedes me van a decir, sí, señor, sí, sí. Van a creer cualquier cosa que yo diga, si no. Serían los subconjuntos. ¿Los subconjuntos de qué? De A intersección B. Es decir, los elementos de parte de A intersección B son los subconjuntos de A intersección B. ¿Sí? Es decir, esto, que es un elemento de parte de A intersección B, es un subconjunto de A intersección B. Por lo tanto, la definición de conjunto de partes, por definición de conjunto de partes, ¿sí? Por definición del conjunto de partes, es lo mismo decir que X está en partes de A intersección B a decir que ¿qué cosa? ¿Que X qué? ¿Cómo escribo que X es un subconjunto de A intersección B? Con una proposición. No, ninguna de las dos respuestas. X es un subconjunto de ¿qué cosa? Me dijeron recién. De A intersección B. Es no... ¿Sí? Me dijeron que X es un subconjunto de A intersección B. Entonces, X tiene que estar contenido en A intersección B. Ojo, porque lo que me dijiste vos, Valentina, es que es un subconjunto de A y de B al mismo tiempo, y eso no es lo que dice la definición. ¿Sí? La definición dice, si X es un subconjunto de A intersección B, es lo mismo que decir que está contenido en A intersección B. ¿Sí? Puede ser que de alguna forma eso nos diga que X está contenido en A y X está contenido en B, pero no es lo mismo. ¿Sí? Son dos cosas distintas las que está diciendo. Puede ser correcto, pero no es directamente la definición. Y lo que vos decís, Natalia, pusiste un O, ¿sí? ¿Sí? Acordate que, y así hubieras puesto un I, hubieras caído en el caso de Valentina, digamos. Acordate que el O es para la disyunción. Y acá esto es una conjunción, o mejor dicho, esto es una intersección. La intersección tiene un equivalente que es o la interpretación eventualmente de lógica análoga sería la conjunción, el I, ¿sí? Entonces, por definición, X pertenece al conjunto de partes si es un subconjunto de A intersección B, ¿no? Es decir, si está contenido en A intersección B, que es lo mismo. Bien. Y ahora, ¿qué hago? Digamos, acá sí tienen que recurrir a un poco más. Voy a ir borrando un poquito porque... Claro, acá aplican la definición de qué. Digo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que X esté contenido en A intersección B? Vamos de vuelta. Tengo una contención.
¿Qué quiere decir que este conjunto esté contenido en este? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la definición de estar contenido? Que Están en la intersección, perfecto, o sea, todos los elementos de X están en la intersección B. Bien, ojo, Micaela, porque no es la definición que si X está contenido en la intersección, sí, solo si X está contenido en A y X está contenido en B, ¿sí? No es la definición esa, ¿sí? Acá yo quería saber cuál es la definición de que X está contenido en la intersección B, ¿sí? Entonces, si son definiciones, podemos poner sí, solo sí, ¿sí? A veces se pueden empezar de a poquito a acostumbrar a esto. No es que es imprescindible, pero cuando usamos definiciones o equivalencias lógicas, puede ir un sí, solo sí. Eso les permite decir que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes, ¿sí? Es un poco más fuerte que si ponen la flechita solo para un lado. Siempre, a ver, no pongan dos flechitas donde no va, porque después yo me encuentro el ejercicio lleno de dos flechitas que no van y se lo vamos a poner mal. Si van a poner dos flechitas es porque son definiciones o equivalencias lógicas, ¿sí? No repartan doble flechita para todos lados. Prefiero, si no están seguros, que pongan una flechita para un solo lado, pero no me pongan doble flechita donde no va, ¿sí? Entonces, acá vamos a usar la definición de contención. Definición de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, o lo voy a poner así, para todo I, no uso la X porque ya lo usé acá y va a generar confusión, ¿sí? Pueden, si acá le hubieran puesto una X mayúscula, pueden usar una minúscula, pero prefiero que no genere confusión. Si está en X, entonces, vamos a ser consistentes con las letras, entonces I pertenece a intersección. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo elemento de X es un elemento de la intersección B, ¿no? Ahora, ¿hay una forma de reescribir un poquito esto? ¿Puedo desglosarlo y escribirlo un poquito más lindo? Me perdí. Ahora no se puede usar la definición que habíamos dicho antes, tipo de intersección, porque pertenecen. Y a ver, ¿qué definición? ¿Qué Sí, quieres decir? que I pertenece a intersección B, sí, I pertenece a A y pertenece a B. Perfecto, entonces pongo sí sobre sí, porque voy a usar una definición, ¿sí? Para todo I, esta parte queda igual, cambio solo lo que acaba de decir Valentina. Y este en X implica que I pertenece a A y I pertenece a B. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago ahora? ¿A ustedes qué les interesaría decir en este momento? Porque yo vi que antes quizá dijeron lo que se necesitaba, pero lo que pasa es que no era algo equivalente o algo evidente, ¿sí? Entonces estamos tratando de probar eso. ¿Qué es lo que a partir de esto, está muy bien, qué les interesaría decir? La definición, y después dijimos esto. Pero a partir de acá, ¿qué era lo que les interesaba decir? Que X está contenido en A y que X está contenido en B. Perfecto. Pero si yo quiero decir que X está contenido en A y que X está contenido en B, lo que quisiera probar es que todo elemento de X es un elemento de A
y que todo elemento de X es un elemento de B. ¿Sí? Ahora, de acá yo no podría decir que como todo elemento, si están en A y están en B, entonces en particular I tiene que estar en A e I tiene que estar en B. De esta partecita, ¿no? Yo estoy ahora mirando esto. ¿Se acuerdan? A ver, yo voy a poner algo acá. Voy a poner algo acá y lo discutimos. Voy a borrar el enunciado. Tratar de escribirlo acá arriba. Lo que yo propongo es, ahora vemos cómo, pero lo que yo digo es, no podemos decir entonces que para todo I está en X, entonces I pertenece a A. Porque fíjense lo siguiente, como este I también es centro de A y B, y de B. Pero entonces no puedo decir que la proposición que todo el elemento de X entonces es un elemento de A también es verdadera. A ver, vamos de vuelta. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo lo que puedo decir es que todo elemento de X es un elemento de todo elemento de X es un elemento de A y todo elemento de Y de B. Ahora, hasta ahí vamos, ¿no? Todo elemento de X es un elemento de A y es un elemento de B. Ahora, si yo sé que todo elemento de X es un elemento tanto de A como de B, ¿no puedo decir que entonces que todo elemento de X tiene que ser un elemento de A? Sí. Acuérdense que ustedes pueden simplificar, porque todo este enunciado es verdadero, y en tanto el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero para que el condicional sea verdadero. Pero si todo esto es verdadero, entonces en particular pueden implicar solo el consecuente, es decir, que I pertenezca a. ¿Sí? ¿Eso cómo se llamaba? Cuando ustedes tenían una proposición que era una conjunción verdadera y podían implicar solo uno de los dos elementos de la conjunción. Lo hemos usado ya varias veces, porque así ponemos el nombre acá. Si no se acuerdan, no importa, lo pueden explicar con sus palabras. Simplificación. ¿Sí? Estamos haciendo simplificación. ¿Sí? Pero ojo, porque estamos haciendo una simplificación de este enunciado sabiendo que el condicional es verdadero y que el antecedente es verdadero. Entonces, el consecuente debe ser verdadero y entonces lo que puedo decir es que I pertenece a A. Bueno, pero entonces pongo todo el condicional porque yo tenía que I estaba en X. ¿Sí? O sea, estoy haciendo un argumento que es cierto, es simplificación, pero bueno, está un poco construido, trabajado. ¿Sí? Quizá el hecho de que siga el cuantificador acá puede marear un poco. Lo que pasa es que no quería otra vez fijar un I también, porque si no me pareció que se iba a perder un poco la esencia del ejercicio. Si quieren, piénsenlo de esta forma. ¿Sí? Me parece que con palabras es bastante simple. Si yo digo que todo elemento de X es un elemento de A y es un elemento de B, entonces en particular, todo elemento de X tiene que ser un elemento de A. ¿Sí? Y en particular, todo elemento de X tiene que ser un elemento de B. Entonces, voy a borrar, sí o sí tengo que borrar acá el inicio del ejercicio, ¿sí? Y en I voy a poner un I acá. I, todo elemento, para todo I
Y esté en X implica que Y esté en B. ¿Sí? Digo, si no le quieren poner simplificación, que también me parecería bien, lo pueden explicar con sus palabras. Pueden poner acá. ¿Sí? En vez de simplificación. Bien, eso me había faltado del ejercicio 16C, ahora que lo miro, tipo, después lo di vuelta, como me dijeron, y me había quedado X pertenece a C, si X pertenece a C, entonces X pertenece a A y X pertenece a B, y ahí me había quedado trabada. Y ahí tipo lo puedo simplificar y tomar uno de cada caso de cualquier K. Pero la prueba era al revés, no tenías que probar que si X está contenido en A y X contenido en B, entonces X está contenido en A intersección B. A ver. Justo al revés era. Sí. Justo al revés. Al revés me salió el ejercicio. Tengo que Capaz Hay que por ahí probar pusiste. que está contenido en A intersección B. Sí, entonces tenés que probar que todo elemento de C es un elemento de A intersección B. Ujú. ¿Sí? Bueno, Lo que tenés que usar es la hipótesis. Que justo para el otro lado tenés que usar. Es un argumento justo al revés de lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Porque estás diciendo, si todo elemento de X es un elemento de A y todo elemento de X es un elemento de B, todo elemento de C es un elemento de A y todo elemento de C es un elemento de B, entonces todo elemento de C está en la intersección. Y justo al revés de este argumento, porque yo estoy diciendo, si los elementos de X están en los dos, entonces tienen que estar por separado en cada uno de ellos. ¿Sí? Estás como justo al revés el argumento. Lo que decía es esto, si no quieren ponerle un nombre, no se acuerdan el nombre, o les parece que la justificación con el nombre puede ser incorrecta, no pongan el nombre, ponen su argumento, ¿sí? Su explicación. Como todo elemento de X es un elemento de A y de B, entonces debe ser tanto elemento de A como de B, que es lo que estamos poniendo por separado, ¿sí? Entonces, debe ser un elemento de A también. ¿Sí? Es decir, como todo elemento de X es tanto elemento de A y de B simultáneamente, entonces, bueno, por un lado tiene que ser elemento de A y también tiene que ser elemento de B. Y simplemente estoy separado.